Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme hoy aquí domingo 7 de la noche y aquí estoy para compartir con ustedes esta agonía que siempre tengo, este pseudo optimismo, pesimismo, como algunas personas me catalogan, pero mi afán por simplemente por transmitir una idea de cosas de lo que están sucediendo, pues es el punto focal de hacer estos programas. Lamento mucho si algunas personas por alguna razón se molestan o se sienten no identificados con el mensaje. Lo respeto, les deseo indudablemente lo mejor, pero indudablemente hay una situación grave en el país, hay una situación de manipulación que están sucediendo y los medios de comunicación vendidos a ese veneno socialista que está siendo inoculado aquí en el país, tapan, velan para que muchas personas de buena fe no se den cuenta de lo que sucede o peor aún, distanciarlos de la realidad haciéndole vivir algo que no es lo que de verdad está sucediendo. Me he cansado de decir durante muchísimo tiempo de que estos degenerados, los que nos desgobiernan, que tienen esta campaña visceral en contra de Donald Trump, inventan continuamente problemas. Hoy nos acabamos de enterar prácticamente de esa nueva maniobra, como ya no les está dando resultado el problema de los juicios, y esperemos que se caigan, pero esperar simplemente que se caiga y caer en la idea de triunfalismo de que ya está todo resuelto, no, mis amigos. Estos tipos son un laboratorio del mal, y como es un laboratorio del mal, están pensando continuamente el siguiente movimiento. Lamentablemente nosotros llegamos tarde a esas formas de ello. Es como que no supiéramos defendernos, o si supiéramos defendernos, estamos ajustados a que lo que hagamos tiene que estar dentro de el contexto de la ley. Y eso es correcto. Pero la ley permite diferentes rutas, diferentes caminos que ellos nos manipulan para que no los veamos, o por lo menos para que no los sigamos. Existe una corriente que simplemente abandera el término de que el 5 de noviembre, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque vamos a mover 85, 90, 100 millones de personas a votar por Trump. Es que hoy sabemos que si las elecciones fueran hoy, Trump gana. El problema es que también tenemos que estar convencidos de que ellos no se van a dejar quitar el sartén por el mango. Ellos, que son unos degenerados, están pensando continuamente cómo destruir, cómo vilipendiar, cómo trastornarle la vida a Donald Trump. Y nosotros, ellos apuestan que seguimos nosotros en la casa de lo más tranquilo viendo Netflix y seguro de que el vecino, Chicho el Cojo, van a ir a resolver el problema por usted y por mí. Y eso no va a pasar. Están pasando cosas como esta nuevo, de que si tiene un mensaje que le agarraron, de que si es nazista, que si es lo peor que puede haber para el futuro de los Estados Unidos, y ellos van a seguir invirtiendo su tiempo, su dinero que no es de cada quien de esta gente, sino de anormales, venenosos, serpientes como esta, que ponen el dinero para destruir el futuro de nuestras descendencias. Y mucha gente, como siempre digo, dice que lo único que habla Gustavo es de su familia y de sus nietos. Dígame usted, ¿y de qué otra cosa puedo hablar?
de los animales del zoológico. Bien, gracias. De los marcianos que vienen llegando y cuando vienen llegando se asustan y se van cuando ven el arroz con mango que tenemos armado aquí. Dígame usted. Esto es punto focal de que las personas tienen que darse cuenta de que de aquí al 5 de noviembre vamos a seguir viendo cosas cada vez peores, porque en la medida que se les caigan estas hienas que están heridas de muerte, no se van a querer dejar quitar el sartén por el mango. Ellos están creando escenarios y nosotros esperando que la luz divina llegue el 5 de noviembre. Y esperar porque se produzca un milagro, sí, tenemos que seguir orando por eso. Pero como dice el dicho, a Dios rogando con el mazo dando, y si nosotros no vamos a utilizar la ley para dar sólidos golpes de mazo a estos degenerados, basado en la ley, no se equivoquen, aquí nadie está promoviendo otra cosa, pero la ley dice bien claro el contexto de lo que nosotros, las rutas que nosotros tenemos para hacer. No me pregunte a mí qué es lo que quiere que haga. No me lo pregunte. Es una persona inteligente, cabeza de su familia, hombre o mujer, que tiene obligaciones con usted primero, con su familia, con su descendencia. Y si usted no da un paso adelante, no lo va a dar nadie. Así que observe el escenario de lo que está pasando. Ahora también nos enteramos de esa famosa orden que había para allanar Mar-a-Lago. Apareció ahora la historia de que este fiscal anormal, que me reservo su nombre, dictó una orden al FBI para que si fuera necesario utilización de fuerza letal. Explíquenme, fuerza fuerza letal para un expresidente de esta nación que está bajo la protección del Secret Service, que como han dicho por todo lado, el mismo Trump le dijo al FBI que si necesitaban algo en su momento oportuno, lo pidieran, pero estas maniobras, ustedes se imaginan el antagonismo que existiera si el FBI empieza a disparar porque alguien de adentro dijo o le pusieron algo para disparar, y esa línea que serían entre los guardaespaldas privados de Trump y además el Secret Service, que tiene la obligación de protegerlo. ¿Ustedes se imaginan qué clase de situación extrema hubiera pasado ahí? Esos son la gente que dicen que ellos son el mejor gobierno para nosotros. Esas son la gente que están viciados por el veneno de la vanidad y el poder, que no les importa tres pitos, ni usted, ni su familia, ni el perro de su casa. Así que van a seguir inventando situaciones, van a seguir creando dramas, y esto que se siguen descubriendo, más dramas todavía para entorpecer la situación del país. Recientemente se ha filtrado, si usted lo busca entre líneas, entre las notificaciones, entre las noticias, entre las personas que todavía transmiten informaciones que no están en los medios de desinformación que esta gente maneja,
Y se habla de que existe un movimiento de tropas del ejército de los Estados Unidos dentro del país. Se habla de que existen movimientos a nivel de casi 300 ciudades, donde se están produciendo arrestos. Y esto sería importante que usted le dedicara un tiempo para informarse sobre esto. Si esto se comprueba, porque ya se dice que está por ahí, pero vamos a decir la palabra, si se comprueba de que lo dicen masivamente, los Estados Unidos se está convirtiendo o se está transformando en un estado de vigilancia sin regla, donde ellos en cualquier momento podrían determinar una ley marcial y que esa ley marcial va a, en realidad, a desestabilizarlo todo a beneficio de ellos. Y es que es difícil manejar esta información porque también recuérdense que nuestros amigos de la IA están pendientes a ver qué podamos decir para ser utilizado. Y ellos con eso pueden controlar, pueden meter miedo, pueden producir un estado de letargo, de euforia peligrosa dentro de la gente que vive aquí, entre usted mismo, entre su familia. Y ¿qué le puedo yo decir? Que usted, es que esto que estoy comentando en este momento es arenas movedizas. Estamos en un punto donde nos pueden apagar, estamos en un punto donde cualquier momento el estado profundo hace presión y acaba con todos nosotros. Y no está muy claro si esto sería una ley marcial o extender una mano oscura sobre cada ciudad para que nadie pueda hacer nada, llegando cada vez más el momento de las elecciones y nosotros estemos. Yo se lo dejo a usted, porque entre una conmoción civil, entre un estado militar, entre una activación de la gente de Antifa y BLM para que se tiren a la calle y usted que se siente solo, no haga nada. Y en la medida que ellos logren su objetivo de amedrentarlo a usted, de meterle miedo a usted y que ese miedo usted se lo transfiera a la familia suya, eso es la carta que ellos se juegan para acabar con nosotros, para acabar con Trump. Quitan a Trump del medio y nos ponen a nosotros boca abajo. Si no reaccionamos, si dejamos de tener la petulancia de creer en el triunfalismo, de que porque está garantizadas las elecciones, porque este país no quiere el mal, quiere, mire lo que está pasando en el Bronx, mire lo que está pasando en Nueva York, un bastión demócrata. Y los demócratas están asustados. ¿Usted se imagina una hiena asustada, herida de muerte de lo que es capaz? Si usted no reacciona y si usted se queda con el canto de sirena de los bien, ¿cómo puede decir la palabra? Bien intencionados, que hay que quedarse tranquilo e ir a votar, porque yendo a votar está garantizado. No sé qué manera de poder transmitir este clamor que tengo adentro. Les repito, si usted es de las personas que no se siente identificado con este mensaje, evidentemente no veo que ninguna razón tenga usted para estar aquí escuchando, y mucho menos va a tener el deseo de compartir. La pregunta mía,
todo esto que está pasando? ¿Quién se beneficia de toda esta maldad que está sucediendo? Dígamelo usted, porque la respuesta contraria a esto es la oscuridad que se está vertiendo sobre todos nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestra forma de vivir. Porque estas atrocidades que estos degenerados están empeñados y empeñados y empeñados en arrastrar, y que ese estado profundo de esa maldad, ellos prosperan en el caos y en el sufrimiento y en la manipulación del miedo sobre las masas. Ellos cosechan de calidad en ese terreno. Y nosotros, desafortunadamente, llegamos tarde a la reacción, llegamos tarde a, como el Titanic, que fue directo al iceberg y no se dio de cuenta, o todo el mundo pensaba de que el barco no se hundía porque aquello era, ¿cómo era que decía? Ni Dios lo podía hundir. Y lo tocó la punta de un hielo y lo tiró abajo. A nosotros nos tienen un glaciar entero atacándonos. Y nosotros estamos perdiendo. Aquí no hay ningún triunfalismo. Aquí no hay nada de victoria cuando veamos 100,000 personas en un rally o veamos esas caravanas que hemos visto en el Bronx. Eso es prueba de que este país no quiere a estos degenerados. Esto es prueba de que si las elecciones fueran en este momento y fueran limpias, pero desafortunadamente falta de aquí al 5 de noviembre un trecho. Y estos tipos tienen un plan. Y ese plan es que no se quieren de ninguna manera dejar quitar el sartén. Y amigo mío, si usted no reacciona ante eso, si usted no se da de cuenta a qué nivel de las arenas movedizas ya está usted, es hora de abrir los ojos. Es hora de reaccionar. Estamos en el capítulo más oscuro que esta nación esté atravesando. Yo no soy pesimista, yo soy realista con el deseo más fulguroso, porque usted se una en la cruzada para defender nuestro hogar, los Estados Unidos de América, el futuro de nuestra descendencia. Y si eso usted no lo ve, y si usted sigue montado en el barco, en el Titanic que no se va a hundir, y usted sigue estando en el camarote de primera clase viendo Netflix, ¿entienda lo que quiero decir? FBI con autorizaciones para fuerza letal, inventando ya cosas nuevas de que si el individuo es malo para esta nación porque es el nazista, pensando de que las elecciones nos están haciendo creer que estamos ganados. Y usted sigue creyendo en eso como punto realista de triunfo. El corazón de los Estados Unidos está herido. El pensamiento de esta nación está corrompida o corrompido.
el wokismo, la imposición de género, la imposición de las letras A, B, C, D, A, C, Q y no sé. Te digo, si los extraterrestres están en camino y están viendo esto, se fueron. Porque hoy es domingo. Va a comenzar una nueva semana. Va a comenzar un nuevo momento en que Dios, nuestro creador, nuestras convicciones, lo que creamos y en quién creamos, nos está dando una oportunidad para que demos un paso adelante. Yo no soy nadie, yo solamente soy yo para mí en primera persona porque soy la cabeza en mi familia y mi familia. Fuera de ese contexto, no soy nadie. Así que no pretendo a usted alienarlo para que usted haga algo, porque en ningún momento le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer, pero sí le estoy informando que usted tiene ahí esa constitución, que si jamás la ha leído, sería bueno que le diera una vista y se dé cuenta lo que es esta nación, lo que tenemos en nuestras manos, que es la envidia de todo este país, de todo el universo, de todo el mundo, y que por eso las entes del mal en el mundo entero están produciendo esta invasión. Nosotros vamos a confrontar en cualquier momento una guerra aquí, que no va a ser civil desde el punto de vista de la otrora guerra civil de Estados Unidos, que era americanos contra americanos, teniendo unas convicciones, aquellas que existían, por lo cual se originó la guerra famosa esa de secesión de los estados, del sur, del norte. No, 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 no. Eso no es la guerra que va a haber aquí. La guerra que vamos a lidiar en las calles, que se va a lidiar con la pérdida de ese líquido preciado rojo en cantidades industriales. Si estos degenerados logran imponer la maldad, que ya la tienen aquí adentro, 15 millones de personas, que de esas 15 millones, 14 sean inocentes, tontos, útiles, que llegaron aquí porque les vendieron la idea, les pagaron el viaje, los trajeron y los metieron aquí. Pero hay 1 millón de gente con capacidad pensante, con capacidad de agenda, con capacidad para desarrollar un plan y nos van a agarrar con los pantalones abajo. Prepárese, 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 porque lo que está apareciendo puede ser, puede ser. Si tiene para comprar un par de frijoles negros, cómprelo y guárdelo. Si tiene para comprar unas 2, 3 cuantas cajas de agua, cómprela. Si no cree que haya que tener mucha agua y espera sacar agua de los canales que aunque estén contaminados, entonces cómprese unos filtros de eso de camping, de campamento, que filtran agua hasta en 5 micrones. Hay diferentes alternativas, pero prepárese. Pase por las tiendas donde venden todos los supplies para las Smith & Wesson, esas famosas primas que tenemos, y cómprese unas cuantas cajitas. Porque aunque eso no va a resolver el problema, por lo menos estará usted en un grado de preservar. Un grado, a la final estamos perdidos si llegamos a un extremo como eso. Así que si no queremos, coño, llegar a un extremo como eso, actívese ahora, use el recurso de la ley, salga de su línea de confort, písese el callo y reaccione. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, esto es AFL TV,
le deseo lo mejor. Mi mejor pensamiento es que Dios reparta suerte. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? That our flag was still there. Oh, say